y daremos inicio a la primera mesa, cuyo eje temático es autonomía e independencia judicial. Estará integrada por el ministro Luis María Aguilar Morales como moderador y por tres ponencias a cargo del magistrado Faustino Arango Escamés, visitador del Consejo de la Judicatura Federal, el doctor Raimundo Gil Rendón, destacado académico mexicano, y el maestro José Antonio Linares, director de la Escuela de Derecho de La Salle. Concluidas las ponencias, tendremos una conferencia magistral a cargo del ministro Luis María Aguilar Morales. Así que creo que ya estamos todos, ¿sí? Pues muy bienvenidos, muy bienvenidos. Cedo el uso de la palabra al magistrado Faustino Arango Escamés, visitador del Consejo de la Judicatura Federal. Buenos días a todos. Buenos días, señor ministro Luis María Aguilar Morales. Buenos días, compañeras juezas, magistradas, compañeros jueces y magistrados de circuito, y especialmente los que están aquí en esta mesa, académicos y demás público en general que sé que también está convocado hoy para este congreso. Me toca la primera presentación de una ponencia que preparé para hablar de independencia judicial. El tiempo es corto, tenemos realmente pocos minutos. Traigo preparado algo que normalmente yo he platicado en otros foros, pues una hora inclusive. En este caso voy a ser muy puntual y muy concreto dado el tiempo que tengo. Probablemente tengo una responsabilidad muy grande en hablar en frente de pues, puros jueces, magistrados, jueces, magistradas, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y gente de amplia trayectoria también académica y en el mundo del derecho. En realidad quisiera dejar sentado algunos puntos que en mi consideración creo que deben destacarse en cuanto a la independencia judicial. Creo que actualmente, como decía el doctor Pedro Salazar, hablar de independencia judicial hace 100 años implicaba hablar de ciertas cosas. Hablar de independencia judicial hace 20 o 30 años implicaba decir otras cosas distintas. E incluso podría yo decir que hablar de independencia judicial hace escaso año y medio podría haber tenido una connotación y un contexto muy distinto. Y hablar de independencia hoy, que me toca a mí intervenir, pues creo que es totalmente un contexto y algunos aspectos que habría que abordar que son de igual forma totalmente distintas. Con esa responsabilidad y esa seriedad pretendo abordar algunos puntos muy concretos. Empezaría diciendo que la independencia judicial es algo que nos concierne a todos. Desde luego la institución del Poder Judicial de la Federación como institución del Estado, representada pues, por el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de la Nación, principalmente el Tribunal Electoral del Proceso de la Federación, pero también nos concierne a nosotros como magistrados, magistradas, jueces y magistrados, como parte del gremio, del grueso de los juzgadores federales, y desde luego también concierne al mando medio, al operativo, y yo diría que también concierne y es importante que se defienda, no solo por lo que acabo de mencionar o por los entes e instituciones que acabo de mencionar, sino también por cada uno de nosotros en lo individual, sea que estemos en cualquier foro, en cualquier plática informal o en cualquier plática como esta que puede ser un poco más formal, pero es importante que todos lo defendamos. Y yo agregaría un siguiente paso o un siguiente rubro de personas que tendrían que también tener presente la importancia de defender la independencia judicial. Y eso sería, desde luego, la sociedad en general, la ciudadanía como tal. Creo que la ciudadanía, el plano académico, los medios de comunicación, cualquier otras personas que estén ajenas a la decisión del Poder Judicial, también deben de hablar de independencia judicial en pro de ese derecho que se tiene y que es algo que también concierne a los ciudadanos y yo diría que importa más a la sociedad. Yo siempre he sostenido que a nosotros como jueces nos importa la independencia judicial, es uno de los principios rectores de la judicatura,
inclusive está reconocido como un canon ético, pero yo creo que le importa más a la ciudadanía que haya jueces y magistrados independientes. Más que a los jueces o magistrados como nosotros, les importa mucho a la sociedad que eso sea así. Esto lo sostengo, lo digo porque pienso que la independencia judicial es un derecho humano en principio, no solo una garantía judicial para nosotros como jueces y magistrados, sino también es un derecho humano que se tiene inclusive reconocido en tratados, que es un derecho que tiene la propia sociedad. Si los propios justiciables tienen un derecho humano de tener jueces y magistrados independientes. Bajo ese punto de partida, creo que el tema de independencia judicial debe tener presente el punto base de que la propia sociedad debe de tener interés en esa situación. Dicho esto, la definición propia de independencia judicial, que no me meteré mucho en esos temas también más por el tiempo, es el mantener al juez o al magistrado fuera de influencias extrañas al derecho provenientes del sistema social. A diferencia de la objetividad y la imparcialidad, que son influencias extrañas al derecho provenientes de uno mismo o de las partes en los procesos, aquí es todo un sistema social, todo un entorno social. Y por eso yo decía que hablar de independencia judicial hoy es diferente a hablar de independencia judicial incluso hace no mucho, año y medio. Ahora el contexto que nos marca, el contexto que tenemos, nos obliga a tener presente que la independencia judicial es tratar de blindarnos frente a influencias extrañas de todo un entorno social que nos puede estar mermando. Ahora, también es importante saber que la independencia judicial no debe ser sinónimo de no tener una autocrítica o una autorreflexión. La independencia judicial para los jueces y magistrados debe centrarse en un punto que debemos saber también, conocer nuestros puntos débiles, conocer lo que podemos ser sujeto a mejoramiento, las áreas de oportunidad, pero eso sin mermar la independencia judicial. En la actualidad, y por eso decía que es difícil hablar de contextos anteriores, o hace año y medio ahorita, podemos hablar de temas que yo tenía preparado sobre salarios, ratificaciones y ascripciones, los familiares de los servidores públicos judiciales dentro de la institución. Estos tres temas creo que son los temas más sensibles y son los temas que mayormente han estado en la agenda o en el debate recientemente en los distintos foros sobre la independencia judicial. Y creo que hablar de independencia judicial sin tocar estos tres temas, pues sería no estar en un contexto actual. Yo únicamente quisiera decir, porque ya el tiempo lo tengo muy corto, que en el tema de salarios, ningún servidor público debe buscar la riqueza a través del servicio público. Si alguien quiere generar riqueza o una riqueza en exceso, la carrera judicial no es un lugar para hacer eso. Sin embargo, desde luego tiene que haber un equilibrio justo entre las remuneraciones, pero debe quedar claro que no es un lugar, el servicio público, el Poder Judicial no es la excepción, para acumular riqueza. De igual forma, el tema de los familiares, ratificaciones y ascripciones, sin meterme ya más aspectos, me hubiera gustado, pero por el tiempo no es posible, creo que debe también buscarse un justo medio de parámetros objetivos y de valoración. Los excesos y el abuso del poder es lo que puede ser sujeto a regulación y es lo que puede ser criticable, pero de eso a vedar o a prohibir las situaciones, por ejemplo, de los familiares, pues creo que eso no sería un tema que sea permisible y que desde luego podría afectar la independencia judicial. La ratificación y las ascripciones en el mismo sentido. La objetividad en las decisiones creo que es lo que debe permear, y si esto no es así, un cambio de adscripción, una ratificación no cumplirá su objetivo, y el objetivo, lejos de cumplirlo, podría inclusive mermar la independencia judicial, sentirse los jueces y magistrados mermados a través de este tipo de herramientas. Por eso creo que hay que hacerlo con seriedad, hay que hacerlo valorando muchos aspectos, y creo que la independencia judicial en este tipo de pláticas, en este tipo de foros, debe ser un tema reflexivo, de autocrítica para todos, y tener presentes que en este momento, si no nos defendemos nosotros como institución, como gremio, como magistrados o jueces en individual, y desde luego también hacer conciencia en la sociedad de que eso es así, no vamos a avanzar en este rubro. Creo que el tiempo se me agota. Muchas gracias por el tiempo, por la participación. Muchas gracias, magistrado Faustino Arango Escamés. Ahora continuamos
Vamos a escuchar la ponencia del doctor Raimundo Gil Rendón. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación a su director general, el magistrado Luis Vega, y todos sus compañeros magistrados y jueces. Muchas gracias al ministro de la Suprema Corte y buen amigo, Luis María Aguilar, por acompañarnos, a los compañeros, director de la Escuela La Salle y al visitador, en fin, a todos amigos presentes. Mi tema es un poquito álgido, en tanto que voy a utilizar el método de análisis crítico del derecho, pero no solamente en cuanto al ejercicio del derecho, sino a la garantía del derecho y al principio del derecho. Aquí estamos ante una situación que rápidamente voy a analizar sobre la diferencia entre una norma principio y una regla. Por un lado tenemos la norma principio, que es la independencia judicial convertiente de garantía hacia el justiciable, pero a la vez también garantía procesal constitucional para el juzgador, o sea, una garantía mínima para que pueda desenvolverse el juez sin interferencias de ningún poder, fáctico o formal. Y los retos que tenemos hoy en día ante el ataque vistoso, objetivo y real de dos poderes, ejecutivo y legislativo, hacia el poder judicial desde el inicio de este régimen presidencial exacerbado. De tal manera que encontramos una situación de retos. Me voy por los retos más que por las definiciones. Básicamente, ustedes saben que las garantías convencionales se encuentran en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el 8º y 25 de la Convención, pero en nuestra propia Constitución tenemos la garantía de tutela judicial efectiva, donde se habla de una garantía para el justiciable de acceso a la justicia con independencia e imparcialidad, siguiendo la armonización del derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos también en el artículo 94 una garantía de desarrollo del juez para que no le rebajen durante su encargo sus remuneraciones. Y es el primer ataque que sintió el Poder Judicial a través del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, donde yo lo declaré el 7 de diciembre en varios, medios, Reforma y otros, que yo veía un ataque directo de una persona, ¿verdad?, que tiene dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, y que iba por un tercero, con una violación flagrante, objetiva, a una norma principio que es la separación de poderes, que es en la esencia del constitucionalismo desde la Declaración Francesa en su artículo 16, que decía que para que realmente una sociedad pudiera tener una constitución se requería condiciones sine qua non, garantía de los derechos e independencia de los tres poderes. Desgraciadamente, el ataque desde el inicio de este régimen fue hacia quelque von nul, decía Montesquieu, que de alguna manera era casi un poder nulo, pero sin el cual no puede haber Estado constitucional de derecho. Se atacó el 94 tratando de rebajar los sueldos, que son ahora sí una regla, porque está desarrollada, de tal manera que dice, es determinada, que durante su encargo los jueces y magistrados y ministros y consejeros no pueden ser mermados en sus remuneraciones. Se atacó directamente con leyes hacia esa dirección y lógicamente el artículo 100 que habla de los requisitos de las garantías procesales. Bueno, tenemos el 17, tutela judicial efectiva, independencia de los tribunales y la plena ejecución de las resoluciones. Aquí tenemos básicamente una falla porque no se cumplen las sentencias de amparo. Tenemos un déficit tremendo de cumplimiento de incidentes en ejecución de sentencia. Yo traigo un caso contra la Suprema Corte, la Comisión Interamericana, precisamente por no haber cumplido con varias resoluciones de amparo. Entonces estamos realmente muy mal en ese aspecto, pero el que más me importa hoy en día es la independencia. Sin independencia no hay jueces, sin independencia no hay Estado de Derecho. O sea, así de grave es la situación. Y luego 94, que ya les dije, la irreductibilidad de las remuneraciones de jueces, magistrados y ministros, no de disminución de sueldos, el artículo 100 que habla de la carrera judicial, y que bueno, esto habla del profesionalismo de un juez en México, y los principios, normas, principios que no se detallan porque no son reglas,
la excelencia, la objetividad, la imparcialidad, profesionalismo e independencia. De tal suerte que son normas, principios, contra reglas, fue lo que, digamos, colisionó a principios del sexenio, existiendo una regla de no rebaja a los sueldos, se atenta contra una norma, principio, que es la independencia. Bien, la que sigue, por favor. Tenemos ahí el fundamento histórico, la Declaración Francesa, el artículo 16 y el artículo 49, que es el que se ha violado. Un poder encarnado en una sola persona absorbe o trata de absorber el poder al derecho a través del poder omnímodo personalista del actual régimen. Entonces lo que tenemos es rompimiento del Estado de Derecho al invadir las funciones del Poder Judicial. Adelante. ¿Cómo? A través del control, de la absorción del Consejo de la Judicatura, a través del presidente de la Suprema Corte, que es lo que está pasando hoy en día, y lógicamente la designación de consejeros y ministros, de tal suerte que ya en muy poco tiempo no contaremos con 8 votos necesarios para anular las leyes pendientes, ley de superdelegados, ley de remuneraciones, etcétera, y nos encontramos ante una afrenta real y verdadera y una así disminución, por no decir eliminación, del Poder Judicial. O sea, esto llega al corazón, a la tela del corazón del juez, que es la independencia. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, aquí están los artículos, la que sigue. ¿Cuáles son los retos? La ONU, pendiente de que México está en una situación de crisis jurídica enorme y política. La ONU y el Comité Internacional de Ginebra, Suiza, en el caso de la ONU en 2018, que ya se trató este tema, recomendó, ¿verdad?, cumplir con estándares internacionales y eliminar el artículo 19, la prisión preventiva oficiosa, porque atenta directamente contra la autonomía e independencia de los jueces. Y lo más grave es el informe periódico 2019 del Comité de Ginebra, Suiza, donde se viola la inmutabilidad de remuneraciones, ataques del Ejecutivo y Legislativo a magistrados, dando nombres sin el debido proceso y ascribiéndolos o cambiando la ascripción sin motivo. Y la reforma pendiente del Poder Judicial, donde se pretende todavía más mermar la independencia judicial. Esto es real y es lo último de 9 de noviembre del año 2019. Estamos ante un reto enorme de unir fuerzas, los abogados, postulantes, la academia y los jueces. De lo contrario, nos vamos a repetir toda la vida. Estamos ante una situación verdaderamente grave, donde el derecho está siendo anulado, está minimizada la categoría del juez y del magistrado, cuando no se dan cuenta de que sin derecho, sin justicia, no hay ni Estado y no hay vida. Muchas gracias. Continuamos con la ponencia del maestro José Antonio Linares, director de la Escuela de Derecho, de La Salle. Bienvenido, doctor. Sí, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación, al magistrado Vega, al ministro Luis María Aguilar por su presencia y a todos los integrantes de hoy. En particular, también a nombre del rector de La Salle Cuernavaca, el doctor Francisco Coronato, agradecemos la invitación tanto a un servidor como a los alumnos de nuestra escuela. El tema que me propongo a platicar un par de reflexiones es sobre la jurisprudencia. Puede ser la siguiente, por favor. En relación, no desde el punto de vista como generalmente la estudiamos en la universidad, que es esta letanía, ¿no?, de 5 ejecutorias en un sentido, bla, 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 que realmente no sabemos mucho al respecto, sino repetirla una y otra vez, sino desde el punto de vista desde la dinámica de la función judicial, inclusive desde la genética de la misma, que tiene sus orígenes propiamente en el precedent del common law. Un par de reflexiones y cómo esta jurisprudencia puede al mismo tiempo, como herramienta judicial, puede reforzar y garantizar la independencia judicial, tanto desde el punto de vista del juzgador como del propio justiciable.
Ya adelantaban hace un momento cómo Montesquieu veía la división de poderes, sin entrar en mayor detalle. Él mismo decía que los jueces eran solamente seres inanimados de los cuales emanaba la ley, ¿no? De ahí viene la escuela de la exégesis francesa, ¿no? Aplicadores de la ley únicamente. Pero evidentemente el juez constitucional moderno rebasa esas funciones. El Poder Judicial y la división de poderes hoy en día, el mismo ponente anterior, el doctor Pedro Salazar, en algunos textos habla de que se debe de platicar de colaboración entre poderes y una división en día hoy. En realidad los poderes hoy en día no están divididos, sino que colaboran entre ellos, ¿no? Partiendo de la idea de la doctrina americana de checks and balances. Los poderes no compiten, sino más bien se equilibran entre ellos. En particular, el Poder Judicial no solamente tiene funciones estrictamente de solución de conflictos, sino la misma doctrina nos dice que tiene por lo menos 3 funciones. La primera, que es esto, resolver litigios a través del proceso en términos estrictamente carnelutianos. El segundo, como control social, nuestra misma Constitución dota, en particular a la Corte, con 2 medios específicos, como es la controversia y la acción. Además, igualmente el amparo soberanía podría tener esta cuestión, ¿no?, de control constitucional orgánico, es decir, para función y separación de poderes. De aquí una primera reflexión que está ahí citada, ¿no? Esto lo tomamos de una idea del magistrado Trompetit, que dice: entre más independiente es un poder judicial, más obstáculos tendrá para imponer sus soluciones, pero más legítimas serán al mismo tiempo las mismas. Esto es lo que estamos buscando, evidentemente. Todos decían hace rato, ¿no? Academia, juzgadores, litigantes. En el último punto, que es el que nos llama mayormente la atención, es la función de producción normativa, y aquí es donde la jurisprudencia tiene cabida. La jurisprudencia es una función propiamente judicial de creación de normas jurídicas. Precisamente, no solamente el legislativo es el único que tiene, ¿no?, el monopolio de crear normas, sino también el judicial a través de la facultad reglamentaria, y en particular el Poder Judicial, sobre todo los tribunales constitucionales en sentido amplio, de crear jurisprudencia donde se le da sentido normativo al sistema vigente. Esta jurisprudencia en México tiene su origen más lejano en los precedentes americanos y en la doctrina del stare decisis, que es algo así como estarse a lo dicho, ¿no? Nosotros entendemos el common law siempre como una cuestión de precedentes, sin embargo, también tiene sistema escrito, y es un poco de decir, bueno, nosotros resolvimos algo así, debe de resolverse similar, de forma análoga al siguiente caso, para crear certidumbre jurídica entre el justiciable y entre los propios órganos impartidores de justicia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir, es que los jueces dan bandazos? Y eso a veces es cierto, ¿no? O sea, de repente en un mismo juzgado una secretaría acuerda una forma y la otra acuerda otra. Entonces hay que preguntarle al secretario, oye, ¿y cómo me vas a acordar esto? ¿Me vas a notificar personal o por lista o por boletín? Es un problema, ¿no? Porque debería no de haber estas cuestiones, sino simplemente aplicar la ley en su momento. La jurisprudencia tiene esta finalidad de crear certeza jurídica. Nuestra jurisprudencia mexicana tiene influencia tanto romana como francesa, bueno, romana al final del día por la familia, francesa y evidentemente del common law. Siguiente, por favor. Vamos a mitad del camino, 4 minutos. Continuando con este tema, es importante también de analizar de dónde viene la jurisprudencia sin tener un análisis estricto, muy reflexivo sobre la historia. Me llama la atención cómo la jurisprudencia la de nosotros tiene su caldo de cultivo con algunas cuestiones que están ahí plasmadas en la Judicial Review de la Corte Americana, y en particular en la sentencia Marbury versus Madison, que al final del día, cuando el ministro, el juez Marshall, ¿no?, se pregunta, y el mismo presidente Jefferson se pregunta quién debe de ser el último intérprete de la Constitución, la rama del Ejecutivo americana dice, nosotros deberíamos de ser, pues, o al menos debería ser el Congreso, ¿no? El Congreso que emita las leyes debe de ser el último intérprete de la Constitución. Y es aquí donde el juez Marshall, en esta notable sentencia,
determina que la misma Corte debe de ser el último intérprete de la Constitución. Además de hacer el control difuso, junto con los efectos, la Judicial Review, es un momento paradigmático, ¿no? Porque al final del día se subsume el juez constitucional como el último intérprete de la Constitución a través de los presentes y en México de la jurisprudencia. Bien, nuestro sistema jurisprudencial tiene sus antecedentes ahí como se presentan, sin entrar en mucho detalle. Algo interesante es cómo en algún momento la jurisprudencia fue suprimida en la normativa de corte porfiriano, precisamente por considerar, eso es un tema también, ¿no?, que no dará tiempo de desarrollarlo. También se dice que la jurisprudencia invade esferas de competencia de otros poderes. A mí me parece que no, precisamente por lo que hemos dicho. El juez constitucional tiene unas funciones distintas al juez ordinario, y una de estas funciones es determinar precedentes que establezcan el sentido de la jurisprudencia. Sin embargo, en ese momento, en 1897, se determinó que la jurisprudencia quedaba derogada del sistema. Por último, y ya para concluir, la última, la siguiente, es esta breve reflexión. Desde mi punto de vista, no, y retomando un poco lo que señala Guastini, no es lo mismo el sistema normativo o el enunciado legislativo que el significado que se le da a este, y corresponde al juzgador darle significados a la norma jurídica. La norma jurídica no es la gramática del texto, sino el significado que se le da a través de los juzgadores y en nuestro particular sistema a través de la jurisprudencia. Hay algunos puntos más que pueden desarrollarse, desafortunadamente no hay el tiempo para hacerlo, pero les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, José Antonio López. Ahora vamos a escuchar la conferencia magistral del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales. Bienvenido, señor ministro. Gracias. Así como conferencia magistral suena muy pomposo, es un intercambio de reflexiones con mis compañeros jueces y magistrados y quienes estén aquí presentes interesados en el tema. Yo creo que son muchas las cualidades, ya se han mencionado, que deben tener los juzgadores, lo dice el artículo 100 de nuestra Constitución, y todos ellos deben llevarnos precisamente a la excelencia de la impartición de justicia. Pero en este caso, porque así me invitaron y para que tampoco me vayan a expulsar, voy a centrarme solamente en el tema de la independencia. Yo creo que la independencia, como ya se ha atisbado aquí, es esencial para el juzgador. Yo lo he dicho en diversas ocasiones que la independencia es la esencia del juez. No se puede estar con poca independencia o con mucha independencia. No se puede decir que cuando se logra mucha independencia se puede actuar mejor y cuando se ve mermada la independencia. O hay o no hay independencia. ¿Cuáles son los modos de atentar contra la independencia? Son muchos, en los tres ámbitos que nuestro código de ética señala, pero son muchas las posibilidades. Si un juez pierde su independencia por cualquiera de los motivos que se establezcan o de las presiones que se le impongan, pues entonces deja de ser un juzgador para atender a los intereses de otro, o como digo yo, para convertirse en el mandadero de alguien más. Pero eso no es un juez, aunque se llame juez y aunque cobre como juez. Yo creo que las partes, desde luego, son siempre interesadas en que el juzgador les dé la razón o les dé lo que ellos piden. Es tradicional que se hable de que las partes pueden presionar a los jueces de muchas maneras, tanto desde el punto de vista económico hasta el punto de vista de amenaza. El entorno sociopolítico, los poderes fácticos, el dinero, las empresas, el gobierno, los intereses políticos momentáneos pueden querer influir en la independencia de los jueces. Pero también, como ya alguno lo ha mencionado,
la propia convicción de la persona. Yo no puedo regirme solo por mis propias convicciones, por lo que a mí me parece bien o lo que me parece mal. Precisamente por eso está la norma jurídica, que especialmente sustentada en la Constitución, nos da el parámetro objetivo e imparcial para poder tomar las decisiones correctas. Porque si lo dejamos al arbitrio de lo que a cada quien le parezca, pues estaríamos en una situación de incertidumbre jurídica y quizás hasta caótica. La norma constitucional es la que nos da el parámetro para saber cómo decidir. Eso lo saben todos ustedes, eso es cotidiano en la función jurisdiccional federal. Nuestra labor es precisamente atender a la protección de los derechos que reconoce nuestra Constitución. Por eso yo digo que la independencia es un elemento esencial y fundamental, y que si se pierde, se deja de ser un juzgador para atender intereses de otras personas. ¿Y por qué? Como ya se decía también, lo retomo, ¿por qué es importante la independencia? ¿Por qué es importante tener jueces independientes? Pues precisamente porque la independencia judicial está al servicio del pueblo, de la gente. Nuestra función, nuestra seguridad jurídica, nuestra seguridad personal, el ambiente de nuestras remuneraciones, el ambiente de nuestra permanencia en el cargo, de las adscripciones, de todo, son elementos que precisamente influyen en que tengamos jueces independientes que no puedan ser presionados. ¿Para qué? Para poder emitir resoluciones que sean justas, que sean realmente protectoras de derechos humanos. Y eso es lo que espera la gente de nosotros, eso es lo que quiere la gente de nosotros en todos los aspectos. Desde la prontitud de las resoluciones, desde la congruencia de las resoluciones, desde la expresión entendible de nuestras conclusiones o nuestros considerandos, hasta desde luego la independencia con que se actúa en las decisiones que se toman, más como lo hace fundamentalmente el Poder Judicial de la Federación, en la protección de los derechos de todos. El trabajo es enorme. Según las últimas cifras que yo pude recopilar, se procesan en el Poder Judicial de la Federación prácticamente 1.100.000 asuntos cada año, lo cual genera una gran cantidad de trabajo y de reflexión. Pero cada uno de esos asuntos, cada uno, hasta esos en los que se sobresee por negativa de actos, requieren el cuidado, la reflexión, el análisis y el verificar los datos que se encuentran en el expediente. Y no se diga aquellos en donde se ponen y se someten a consideración la interpretación de la ley para llegar a una conclusión lo más protectora posible, como nos pide nuestro artículo primero constitucional. Yo creo que todo esto es una labor que todos ustedes tienen que estar conscientes de la importancia de lo que hacemos en cada una de las resoluciones, por sencillas que parezcan. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis de la independencia. Cada uno tenemos que ser suficientemente valientes y conscientes de que tenemos que ser independientes, de que si no lo somos, dejamos y abdicamos de nuestra responsabilidad, de nuestro cargo. Cada uno, nadie nos lo puede imponer. Cada uno tenemos que reflexionar sobre que ser independientes es la clave de nuestra función. Es precisamente para lo que estamos nombrados y encargados por este pueblo de México. Y desde luego, una vez que esas actuaciones sean con la independencia que se requiere, que se espera de nosotros, a pesar de todas las presiones, vengan de donde vengan, entonces legitimamos nuestra actuación. La gente podrá sentir que estamos cumpliendo con nuestro deber y a pesar de todo estamos emitiendo las sentencias que se requieren para poder tener una vida cordial, una vida en paz, una vida de convivencia pacífica, donde se respetan los derechos, no importa a quién se afecte. Yo creo que la reflexión que hacemos todos los días y debemos hacer todos los días al firmar una resolución es: estoy haciendo lo correcto, esto es lo que se debe hacer y no me importa si les parece o no les parece a los demás. Hagámoslo con la convicción de que somos los jueces, de que esta es nuestra responsabilidad y que no importa si las presiones pueden ser muchas o pocas.
nuestra propia conciencia como jueces independientes es la clave para poder satisfacer las necesidades del pueblo de México en la justicia, en todas sus condiciones, como les decía, en rapidez, en claridad, en independencia, en todo, para que podamos cumplir con nuestra función que se espera precisamente de nosotros. No quiero alargarme ya más, precisamente quería yo hacer énfasis en este punto de la independencia, que es a lo que me han invitado y que creo que es fundamental, esencial para los jueces, y les agradezco no solo su presencia aquí, les agradezco su trabajo diario. En mi papel como ministro de la Corte y como expresidente del más alto tribunal y del Consejo de la Judicatura, me consta el trabajo que ustedes realizan, el esfuerzo, la dedicación, el tiempo que muchas veces se sacrifica y lo hemos sacrificado todos a la familia, a la convivencia, pero sí lo hacen ustedes, como lo hacemos todos, con la convicción de que estamos cumpliendo con un labor supremo en este país, con la protección de los derechos, con la independencia de nuestras decisiones y para el bien de todo México. Los felicito por eso y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro Luis María Aguilar Morales. A continuación, pasaremos a dar un espacio de interacción con los asistentes en una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien del público tiene alguna participación, el micrófono está abierto por un espacio de 10 a 15 minutos. ¿Alguien que no auxilie con el micrófono? Buenos días a todos. Buenos días, señor ministro. Mi pregunta sería a quien la quiera responder, sobre todo también al litigante y al doctor de la Salle. La independencia judicial se nos ha trasladado solamente a nosotros como titulares de Poder Judicial, pero considero que también les corresponde a los litigantes, a las partes del proceso, tener esa independencia, ejercerla con ética. Yo que estoy en la materia penal, es muy triste ver cómo los abogados se acogen mucho al beneficio de la suplencia de la queja, no nos dan elementos y es realmente un estudio muy exhaustivo para ver si realmente hay violación de derechos humanos. Entonces, tuve hace poco un caso donde se le previene a una persona porque su demanda era confusa, etcétera, y el litigante me dice, creo que su prevención es ilegal, es inconstitucional, yo la voy a acusar con el presidente de la República, con el senador Ricardo Monreal, y bueno, me dijo un montón de cosas, ¿sí? Entonces yo empecé a ese ataque de los litigantes hacia nosotros, que considero que la independencia judicial, ¿creen ustedes que también deba ser con ética por parte de los litigantes, por parte de los quejosos, que haya un respeto a los titulares, a los jueces, a los magistrados, y sobre todo, cómo podríamos dejar cubrir ese vacío legal de que no hay una colegiación por medio del cual se les pueda sancionar a los litigantes también, para que sea una relación de respeto entre jueces y parte del proceso. Solamente para finalizar, les comento, ojalá algún día nosotros lleguemos, no porque Estados Unidos sea la gran cosa, pero ahora con el sistema de cambio, la semana pasada estuve en Tampa en un curso de extradición y realmente es increíble cómo la jueza que nos invitó a su casa invita a litigantes, invita al procurador, porque sí pueden interactuar, porque hay una cuestión de respeto y de saber hasta dónde
se puede llegar. En cambio aquí no podemos ir a la casa de una juez donde estén abogados, donde esté el procurador, los fiscales, porque ya hay corrupción. Si realmente todos actuáramos con ética, con respeto y saber cuáles son nuestras funciones, podríamos llegar a realmente a esa independencia que el país requiere. Bueno, en mi calidad de abogado postulante, yo te puedo decir que, hablo de tú, somos jóvenes los dos, ¿verdad? Sí, claro, que el abogado tiene que respetar al juez y a su contraparte, y eso es parte de la ética del abogado, que no se tiene en México, desgraciadamente, pero sí que hay que enfatizar que es un deber. Están los 10 mandamientos de Coctubre, están desde las 7 partidas, la partida tercera decía cómo tiene que ser un juez, cómo tiene que ser un abogado, tiene que ser respetuoso, tiene que ser diligente, tiene que ser probo. Todas las cualidades que ustedes tienen en el Código de Ética Judicial se aplican a los abogados. Somos auxiliares de la justicia, de ahí se llama el amicus curiae, una figura internacional que están acogiendo ya nuestros tribunales colegiados y la Suprema Corte actualmente. Somos coadyuvantes de la justicia, ayudamos a construir la decisión judicial, pero se tiene que hacer dentro de límites, como bien señalas, y con respeto. Igualdad procesal, igualdad de armas, de tal manera que ya en materia de juicios orales ya se tiene, y ahora se pretende que también, litigando amparo, pues yo propuse una reforma para que se hiciera el juicio de amparo oral, donde tuviéramos intervención en las audiencias constitucionales y en las del colegiado y de la Suprema Corte, para que escuchen al abogado con respeto, pero que nos den garantía de audiencia oral, para hacer incluso un proyecto de sentencia que es válido. Incluso el señor presidente, cuando era presidente Luis María Aguilar, es el único que me acordó un proyecto de sentencia. Proyecto, artículo 344 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Puede presentar el abogado alegatos y aún proyecto de sentencia. Para allá voy. O sea, conocer el proyecto que antes se conocía en la Corte, de los secretarios, y después hacer un contraargumento para que el ponente tome en consideración argumentos a favor, argumentos en contra, y se discuta con la audiencia de los abogados, pero con respeto. Y respecto a la colegiación obligatoria, yo no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque se presta a favoritismos en los gremios. Sin embargo, bueno, y yo me baso en la Convención Americana. Hay una opinión consultiva de los periodistas que no tanto yo pensaba que se violaba el artículo 5º, la libertad de trabajo. No, es la libertad de formar parte o no parte de una asociación. No te pueden obligar, artículo 9, a pertenecer a forciori a una barra de hojas. Pero es necesaria, pero que sea voluntaria y que participemos en nuestro gremio para mejorar nuestros conocimientos. Yo estoy de acuerdo, y siempre con respeto y convivencia con los jueces. También ya superar esa idea de que el juez no puede hablar en un centro comercial con un abogado que lo saluda, porque si no van a pensar que están ya coludidos. No, o sea, que podamos convivir y respetar. Yo creo que la clave, como decía el señor ministro, es el respeto y protección de los derechos humanos. Yo respeto, tú respetas, él respeta. Nos falta esa dimensión cultural de los derechos humanos que todos estamos obligados a tenerla. No solamente el juzgador, sino, como bien lo dices, el abogado, parte que es el constructor de la litis. Muchas gracias. Para concluir esta mesa, haremos entrega primero de los reconocimientos correspondientes a nuestros ponentes y posteriormente a los miembros del Comité de Independencia Judicial. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, AC, otorga un respetuoso reconocimiento al señor ministro Luis María Aguilar Morales por su conferencia magistral Autonomía e Independencia Judicial
en el marco del Congreso Anual 2019, Retos y Perspectivas de la Justicia Federal Mexicana, Cuernavaca, Morelos, a 29 de noviembre de 2019. Muchas gracias. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación AC otorga un respetuoso reconocimiento al señor magistrado José Faustino Arango Escamés por su brillante participación como ponente en el eje temático Autonomía e Independencia Judicial, en el marco del Congreso Anual de 2019, Retos y Perspectivas de la Justicia Federal Mexicana, Cuernavaca, Morelos, a 29 de noviembre de 2019. Igualmente, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación otorga un respetuoso reconocimiento al doctor Raimundo Gil Rendón por su brillante participación como ponente en el eje temático Autonomía e Independencia Judicial en el marco del Congreso Anual 2019, Retos y Perspectivas de la Justicia Federal Mexicana, en Cuernavaca, Morelos, a 29 de noviembre de 2019. Igualmente, nuestra Asociación Nacional otorga un respetuoso reconocimiento al doctor José Antonio Flores Linares por su brillante participación como ponente en el eje temático Autonomía e Independencia Judicial en el marco de nuestro Congreso Anual 2019, Retos y Perspectivas de la Justicia Federal Mexicana, Cuernavaca, Morelos, a 29 de noviembre de 2019. Ahora pasaremos a la entrega de reconocimientos a miembros del Comité de Independencia Judicial. Le cedo el uso de la palabra al magistrado Luis Vega Ramírez, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Justamente en el marco del tratamiento de este eje temático de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, presidida de manera espléndida, de lujo, por el señor ministro Luis María Aguilar Morales, y en nombre de toda la Asociación Nacional, queremos reconocer el trabajo intenso, comprometido, que desarrolló este comité en la elaboración de las demandas de amparo y de la defensa internacional inclusive que se realizó en esta gestión. Y para ello, si no están todos los miembros, sí les pediría que pasaran al frente para hacerles entrega de este reconocimiento. Sí. Los miembros del Comité de Independencia Judicial son el magistrado Hugo Alejandro Bermúdez Manrique, magistrado José Manuel de Alba, magistrado Antonio Ceja Ochoa, juez Armando Díaz López, jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, magistrado Froilán Borges Aranda, magistrada Gloria Avesia Solano, magistrado Javier Cardoso Chávez, magistrado Jorge Alberto Garza Chávez, magistrado José David Cisneros Alcaraz, magistrado José Manuel Torres Ángel, magistrada Marta Olivia Tello Acuña,
magistrado Miguel Ángel Velarde Ramírez, magistrada Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, magistrado José Faustino Arango Escamés. Muchas gracias, compañeros, por su trabajo en el Comité de Independencia Judicial. Voy a entregar los reconocimientos en su conjunto a la magistrada Gloria Becia Solano, quien nos recibe en representación de todos y cada uno de los integrantes y del coordinador, que es Hugo Alejandro Bermúdez Enríquez. Muchas gracias por los trabajos de esta primera mesa, Autonomía e Independencia Judicial. Vamos a pasar a un proceso de apenas 5 minutos y regresamos para el programa. Muchas gracias.